Eh, Bien, esta es la conferencia del coloquio de la Escuela de Matemática para mayo de 2021. El ponente es el licenciado Ernesto Américo Hidalgo Castellanos, catedrático de la Escuela de Matemática. Nos hablará del tema mapeos equiareales y un teorema de Arquímedes concerniente al área de geometría. Así que es un gusto, profesor Américo, y comenzamos. Sí, el gusto es mío, Gabriel. Gracias por la invitación y gracias a los que nos honran con su presencia. Voy a apagar la cámara para no ser un factor distractor más y solo era pues, para saludarles que la había encendido. Bien, como dijo Gabriel, pues el tema es este, ¿no? Mapeos equiareales y un teorema de Arquímedes. Este es un tema en donde pues he querido combinar un poco de geometría euclídea con geometría diferencial. Este tema en particular lo trabajamos en el curso de geometría diferencial que di el ciclo pasado con los estudiantes de último año y me pareció pues el tema en sí bonito para presentarlo y para pues hacer una especie de motivación a los estudiantes de las carreras afines, así como a los estudiantes propios de la carrera, para que pues, se interesen por esta área de la matemática, particularmente la geometría. Entonces, una vez más, les agradezco su presencia y vamos a comenzar. Entonces, la idea pues es hablar un poquito sobre este tipo de mapeos. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a hacer una introducción. Vamos a ver algunos preliminares, algunos conceptos que voy a ocupar de geometría diferencial. Muy rápido. No va a ser mucho. No voy a ahondar en ellos. Vamos a definir los mapeos equiareales. Vamos a hablar del teorema de Arquímedes ya desde la óptica de la geometría diferencial. Y para finalizar vamos a ver una aplicación que es muy bonita, ¿no? Sobre estos mapeos equiareales, en particular sobre el teorema de Arquímedes. La aplicación, pues ya la vamos a ver, es sobre un tipo particular de geometría, la geometría esférica. Bien, a manera de introducción, pues vamos a decir que el resultado de que vamos a hablar ahora fue demostrado por Arquímedes. Y él se sentía tan orgulloso de este resultado que pues pidió al ejército invasor, en este caso el ejército romano que invadió su ciudad, le pidió que en su lápida, en su tumba lo pusieran, ¿no? Según los historiadores, el general que los conquistó fue el general Marcelo, ¿no? Conquistó Siracusa ahí por el 2012 de nuestra era, antes de nuestra era, perdón, o antes de la era cristiana, si lo queremos llamar de esa manera. Cayó la ciudad, ¿no?, donde vivía Arquímedes, que era Siracusa. Eh, Sobre esto hay muchas historias que contar y algunas, según otros historiadores, pues no le dan mucho crédito, parecen más leyendas, ¿no? Pero lo que cuentan sobre Arquímedes y las conquistas que iba a hacer este general es que sus inventos, los inventos de Arquímedes para la defensa de su ciudad, de Siracusa, impidieron durante mucho tiempo que los romanos pudieran conquistarla como lo habían imaginado. Ellos pensaban que iba a ser una conquista rápida. Eh, Tanto el temor que, según los historiadores griegos, tenían los romanos a los inventos de Arquímedes, que bastaba con que asomara una vida por encima de las murallas de la ciudad para que los romanos emprendieran la retirada. Al saber que los artefactos de guerra creados por la defensa de la ciudad eran obra de Arquímedes en particular, ¿no?, el general Marcelo había ordenado que se mantuviera con vida
este brillante genio, ¿no? Cuando lograran su objetivo, o sea, cuando pudieran conquistar la ciudad, las instrucciones a toda la tropa era que no tocaran a Arquímedes, que les respetaran la vida. Y esto, pues, dada la magnitud del ejército invasor, en este caso el ejército romano, pues tarde o temprano iba a suceder. Los romanos, al no tener poder contra la defensa que hacía Arquímedes en la invasión a través de barcos, pues lo que decidieron fue sitiar la ciudad. Pero esto, pues, fue después de años, ¿no? de intentarlo. Lo que se cuenta es que Marcelo, al ver la grandeza y hermosura de la ciudad que había conquistado, ordenó que no se mataran ni esclavizaran ningún siracusano. Sin embargo, no pudo evitar la muerte del inventor griego, de Arquímedes, ¿no? Entonces, lo que se cuenta también como leyenda es que un soldado llegó a la casa de Arquímedes y este se encontraba muy concentrado en la solución del problema. El soldado le ordenó que lo siguiera para llevárselo al general, ¿no? Al Marcelo. Arquímedes le dijo en ese momento que no lo haría, ¿no? Pues estaba resolviendo un problema que no podía abandonar mientras no demostrara o no lo probara, no encontrara su solución. Esta respuesta de Arquímedes la vieron como una afrenta. El soldado la vio como una afrenta a su general, y entonces desenvainó la espada y le dio muerte a Arquímedes. Entonces, lo que se cuenta es que el deseo expresado de Arquímedes era que esta, justamente, que era su obra de la cual más se sentía más orgulloso, quedara en la piedra. Este es el teorema del que vamos a hablar nosotros. El teorema dice que el área de la esfera, pues, es la misma del área del cilindro, ¿no? Pero sin las tapas, ¿no? Solamente esta área. Pues eso tiene bastante sentido si vemos, ¿no? El teorema que Arquímedes estableció no era exactamente el de las áreas iguales, ¿no? Pero es un teorema más o menos derivado de esto. Arquímedes lo que dijo, lo que estableció en su teorema, es que, bueno, quiero ver si se puede anotar con esto. Lo que dijo Arquímedes es que el volumen de la esfera era igual a 2/3 del volumen del cilindro. Esta es la fórmula de la cual Arquímedes se sentía más orgulloso, ¿no? El volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. Y a esta fórmula llegó a través del método muy conocido que se conoce como el método de exhaustión. En este método se supone o se dice que es la génesis del cálculo diferencial e integral, ¿no? O el cálculo infinitesimal. Entonces, el volumen de la esfera también lo calculó y encontró que era 4/3 de pi por r cubo. Y también había calculado el volumen del cilindro y encontró que era 2pi por r cubo. Y justamente aquí se establece la relación. Esto es, si ven, 2/3 del volumen del cilindro. Bueno, pero si vemos, de aquí se puede deducir también, él había encontrado el área tanto de la esfera, el área total de la esfera como el área total del cilindro, ¿no? O lo que mide la superficie. Y encontró que la superficie de la esfera mide, bueno, si usamos el cálculo, ¿no? Podemos derivar esto con respecto al radio y obtenemos la superficie de la esfera. Y eso nos daría, a ver, 4pi por r cuadrado. Y la superficie del cilindro también lo podemos encontrar derivando esto con respecto al radio. Y obtendríamos 6pi por r cuadrado. Entonces, en esto nos vamos a concentrar nosotros, ¿no? Vamos a ver que
la superficie de la esfera mide lo mismo que la superficie del cilindro, pero quitándole las tapas superior e inferior. Y si se dan cuenta, si este es el área del cilindro con sus dos tapas, pues si quitamos la tapa superior, que sería esta área, y quitamos esta área que está aquí, pues como sabemos, el área de un círculo es pi por r cuadrado, ¿no? Entonces debo quitar 2pi por r cuadrado. Entonces el área del cilindro sin las tapaderas, lo voy a denotar de esta manera, sin las tapaderas, sería 4pi por r cuadrado, que justamente es la superficie de la esfera. Entonces, y este justamente es el teorema del que vamos a hablar hoy, o de este resultado del que vamos a hablar ahora. Aquí hay que hacer valer el genio de Arquímedes, ¿no? Él no contaba con el cálculo diferencial y mucho menos con la geometría diferencial para poder realizar estos cálculos. Y eso es uno de los hechos más notables que tiene este resultado. Bueno. Creo que debo quitar esto. ¿Cómo continúo con la siguiente diapositiva? Ok, aquí estamos. Solo que ya no necesito esto. Así que supongo que sí. Ok. Discúlpate el caso, pero en Zoom casi no trabaja. Bueno, entonces esta era la tumba de Arquímedes. Vamos a continuar. Bueno, sobre estos mapeos equiáreas en general, podemos hablar de que los cartógrafos utilizan mucho estos procedimientos, ¿no? A este proceso de proyectar una esfera sobre un cilindro y después hacen un rodamiento del cilindro para llevarlo al plano, ¿no? Eso sería como cortar el cilindro y hacerlo plano, ¿no? Hacerlo plano. Es decir, es un proceso de transformación del cilindro en un plano. Esta proyección cilíndrica, esto le llaman los cartógrafos la proyección cilíndrica equiareal. El teorema de Arquímedes nos va a dar una muestra de cómo esta proyección nos da una representación precisa de las áreas, aunque distorsiona un poco la forma. Porque no existe una proyección que represente con precisión el área y la forma simultáneamente. Hay otras proyecciones que también nos permiten establecer este tipo de cosas, ¿no? Tenemos la proyección estereográfica, también hay otra proyección que se conoce como proyección de Mercator, que se estudia en el curso de geometría diferencial y en otros cursos. Esta es justamente la proyección de la que estamos hablando acá, de la que hacen los cartógrafos. Esta. Bueno, algunos conceptos preliminares, como les decía, que vamos a estudiar acá. Voy a ser lo más breve posible, porque no quiero ser muy engorroso con los conceptos. Lo primero es definir una superficie regular. Las superficies regulares para nosotros son importantes porque sobre ellas es justamente donde nosotros podemos establecer lo que llamamos un plano tangente, que es donde vamos a hacer geometría. Entonces, si yo tengo un subconjunto de R3, decimos que es una superficie regular, si para cada punto de la superficie, ¿no?, del subconjunto ese que hemos definido, existe un entorno en R3 y una aplicación que le vamos a llamar, en este caso, sigma, que va del abierto a la intersección
de la superficie con este otro entorno de un subconjunto de R2 sobre, en este caso, la superficie. Y lo que se debe cumplir son estas tres cosas. La aplicación esta que hemos definido acá debe ser diferenciable, además de ser un homeomorfismo. Pues aquí diferenciable es en el mismo sentido que hemos visto siempre para las funciones de R en R. Cada una de ellas tiene que tener derivadas parciales continuas en todos los órdenes. Y además debe ser un homeomorfismo. Es decir, debe ser continua. Por la condición anterior, esto significa que admite inversa. Y la inversa es continua también. Es decir, la inversa es la restricción de una función continua. Eso es lo que debe cumplirse. Y además debe cumplir la condición de regularidad, que quizás es una de las más importantes. Es decir, que para cada punto en el abierto donde se define la aplicación que hemos definido acá, la diferencial esta es inyectiva, la derivada, perdón, de esta aplicación es inyectiva. Entonces, a esto le vamos a llamar que sea la superficie regular. Y aquí definimos el vector tangente a una superficie. El vector tangente a una superficie es en un punto de la superficie, es el vector tangente a una curva que vive en la superficie en el punto P. Y esto nos permite definir el plano tangente, en el punto donde hemos dicho que existe un vector tangente. Y este plano tangente es el conjunto de todos los vectores tangentes a la superficie en el punto P. Esta es la idea geométrica. Este punto que tengo por acá, vamos a ver, este punto que está aquí, este es el punto, digamos, U sub 0, B sub 0. Este punto que tenemos acá, este. Y a través de la aplicación que hemos definido, sigma, pues tengo una imagen acá, que es este. Es decir, este sería sigma de U sub 0, B sub 0. Este punto que tenemos acá. Entonces, esta curva, si hago constante U, entonces encuentro una curva sobre la superficie. Y si hago constante V, también encuentro otra curva sobre la superficie. Una cuando V es constante y otra cuando U es constante. Entonces, lo que me permite el hecho de que esta aplicación que hemos definido sea regular es que yo pueda encontrar este plano tangente, ¿verdad? Esto es lo que se permite. Geométricamente eso es lo que puede establecerse. Esta condición es muy importante, como vamos a ver más adelante. La regularidad es una condición muy importante para este tipo de aplicación o para este tipo de superficie. Entonces, en estas dos curvas que he definido acá, pues definimos sobre ellas vectores tangentes, derivando parcialmente con respecto a cada una de las variables que no he considerado constantes, en este caso con respecto a U y en este caso con respecto a B. Pues estos son vectores. Sigma sub U y sigma sub B, las derivadas parciales con respecto a U y B, son vectores. Y por la condición de regularidad, estos vectores son linealmente independientes. Y al ser linealmente independientes, me permiten generar un plano tangente. Y ese plano tangente es lo que llamamos el espacio tangente. También me permiten definir un vector normal, ¿no? Un vector normal n, al ser estos linealmente independientes. Bueno, entonces esta condición, la definición de tangente, pues es muy importante, ¿no? Para nuestros propósitos. Bien. Parece que tengo que borrar esto, porque si no me va a aparecer en la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, esa es la idea geométrica del plano tangente. Como digo, no voy a ahondar en esto. Bien, también vamos a definir
Otro concepto importante en este caso, ¿no? Es la primera forma fundamental. La importancia de haber definido un plano tangente justo se va a ver reflejada acá, ¿no? El producto interior natural de R3 nos va a inducir en cada plano tangente que hemos denotado, que vamos a denotar de esta manera, T sub PDS, de una superficie regular de R3, pues un producto interior que vamos a denotar de esta manera. Un producto interior respecto del punto T, porque estos productos interiores van a ser puntuales, o van a ser en un entorno. Si este W1 y W2 son vectores del plano tangente, son elementos del plano tangente, entonces su producto interior que hemos definido aquí es igual al producto interior de los vectores, como vectores, vistos como vectores de R3. Entonces, a esta forma simétrica bilineal le va a corresponder esta forma cuadrática que tenemos aquí definida. Y a esta forma cuadrática es a lo que vamos a llamar primera forma fundamental. Esta. Bueno, esta es la norma, ¿no? El producto interior desde la óptica euclídea, pues tiene la propiedad de ser la norma al cuadrado y está definido positivo. Eso es importante. Bien, entonces la definición que hemos inducido a través de esta explicación que hemos dado acá es la definición de la primera forma fundamental, que es una forma cuadrática en el plano tangente, definida por esta ecuación que tenemos acá. Y, pues, como ya dijimos, se denomina primera forma fundamental de la superficie regular que está en R3, en ese punto. Bien, podemos entonces expresar la primera forma fundamental en esta base. No olvidemos que lo que había dicho acá es que estos dos vectores son linealmente independientes, entonces ellos forman una base de este plano tangente. Entonces, la primera forma fundamental la podemos expresar en esta base de esta manera, ¿no? Asociada a esta parametrización, que es lo que habíamos definido como una transformación en el punto P, en este caso. Como este vector tangente este W pertenece al plano tangente, y es el vector tangente de una curva parametrizada, de alguna curva parametrizada, entonces va a ser una curva que probablemente sea distinta a esta, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que es una curva que pasa por este punto, pero no necesariamente es la curva que tenemos acá, ¿no? Lo voy a hacer con otro color, vamos a ver, en verde. Digamos que es esta curva, que se ha definido de alguna manera, ¿no? Esta curva. Entonces aquí tengo este vector tangente que está en el plano tangente, porque justamente el plano tangente se define en este punto que hemos llamado P, que es la imagen a través de esta parametrización de este punto que habíamos definido acá. Es decir, este es sigma de U sub 0, B sub 0. Es este punto P. Este es el vector que hemos llamado W. Entonces, este vector que hemos llamado W se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, sigma sub U y sigma sub B, o la derivada parcial de la parametrización con respecto a las variables en este caso. Bien. Entonces, eso es de lo que estamos hablando acá, ¿no? Aquí. Este es un vector que pertenece al plano tangente, que es el vector tangente de una curva parametrizada como esta, ¿no? Y la primera forma fundamental, entonces, respecto de este vector, va a estar dada de esta manera. Quizá valga la pena hablar de manera particular de la primera forma fundamental y de quiénes son estos coeficientes. Y vale la pena porque justamente más adelante, cuando definamos el área, lo voy a ocupar. Entonces, si tomamos una curva, digamos, sigma de alfa de t, que es la imagen de alguna curva
del abierto U, donde está definida la superficie, entonces se puede escribir alfa de esta manera, con T que pertenece a este abierto, menos epsilon a epsilon, digamos. Como el punto P, hemos dicho que lo vamos a definir como alfa de cero, es decir, vamos a tomar como el punto U sub 0, B sub 0 como el origen y sin pérdida de generalidad, ¿no? Y este sería el sigma de U sub 0, B sub 0. O U de 0, podemos tomarlo como sigma de U de 0, B de 0, así. Que también se puede notar como sigma de U sub 0, B sub 0, ¿no? Un punto particular sobre el abierto. Entonces, como W pertenece al plano tangente, entonces W es la derivada de esta curva en el punto t igual 0, en este punto. Esto significa que si vemos alfa prima de t, pues alfa, ¿cómo está definida? Está definida de esta manera. Entonces, si usamos la regla de la cadena para derivar esta expresión, tendríamos que esto es la derivada parcial de sigma con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a t, más la derivada parcial de sigma con respecto a b por la derivada parcial de b con respecto a t. Entonces, a esto lo podemos denotar como sigma de u, y esta es la derivada de 1. Y esto lo podemos denotar como sigma sub b, y esto es la derivada de b. Entonces, este vector, el vector tangente, que es el w que tenemos acá, pues se escribe de esta manera. Bueno, entonces, si encontramos la primera forma fundamental de W, que sería la primera forma fundamental de sigma, de alfa prima de t, pues esto sería el producto interior de alfa prima de t por alfa prima de t, ¿verdad? Y esto se define como lo dijimos antes, ¿no? O se puede hacer el producto interior, pues simplemente sustituyendo quién es alfa prima de t. O sea, esto sería alfa prima de t sería sigma sub u por du más sigma sub t por db. Producto interior con el mismo, ¿no? Sigma sub u de u más sigma sub b de b. Producto interior. Y esto, al hacer usando las propiedades del producto interior, pues, bueno, me voy a venir para acá, con su permiso, porque se me acabó el espacio. Pues entonces, eso sería igual a sigma sub u por sigma sub u por du cuadrado, porque voy a hacer este elemento por este, ¿no? Y este vector, y este es un escalar. Este vector y este es un escalar. Entonces me queda eso. Más este por este, que es el mismo este por este, ¿no? Perdón, este por el segundo, que es igual a este por el primero. O sea, esto quedaría 2 veces el producto interior de sigma sub u por sigma sub b por du de b más, voy a quitar esto, más sigma sub b por sigma sub b por db cuadrado. Entonces, a este producto interior se le conoce como E, a este como F y a este como G. Y eso se le llama los coeficientes de la primera forma fundamental, que son estos mismos que están acá. Estos que están aquí. Entonces, lo importante de rescatar de esta deducción que he hecho acá
es que esto nos permite encontrar los coeficientes de la primera forma fundamental, porque generalmente nosotros conocemos la parametrización, conocemos quién es sigma. Entonces, al conocer sigma, podemos derivar parcialmente con respecto a U y con respecto a B, hacer su producto interior y conocer quiénes son los coeficientes de la primera forma fundamental. Eso es lo interesante de este trabajo. Bueno, si lo tienen en mente, lo vamos a ocupar más adelante. A ver si hay forma de borrar esto rápido, pero creo que no. Entonces vamos a usar el borrador. Perdón, si hay un botón que dice borrar todo, clear all, algo así. Pero no lo veo. A ver. Aquí está, quizás este. Ah, este era. Gracias, Gabriel. Ya No hay problema. lo encontramos. Ok. Como les decía, casi no estoy familiarizado con el Zoom, pero sí está interesante. Bueno, entonces esos son los coeficientes de la primera forma fundamental, ¿no? Y está bien definida la primera forma fundamental y se ve cómo se pueden encontrar los coeficientes, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de los mapeos equiareal o que dejan igual área, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tipo de mapeos. Entonces, ahora supongamos que tengo una parametrización que me lleva de un abierto hacia R3. Esta es una parametrización o una carta de una superficie que llamamos esto. Entonces, la imagen de esta parametrización va a estar cubierta por las dos familias de curvas paramétricas obtenidos haciendo U constante y B constante. Es decir, algo como esto, ¿no? Aunque, bueno, en este dibujo falta un poco, ¿no? La idea es la siguiente. Vamos a ver si la puedo expresar la idea geométricamente acá. La idea es la siguiente. Tengo aquí, pues, un abierto. Este es el abierto U del que se habla en esta definición que tengo acá. Tengo mi parametrización sigma, esta aplicación que tengo acá, que me lleva a una superficie S. Bueno, mis alumnos que están presentes recordarán esta manta, esta sábana. Entonces, la familia de curvas paramétricas de las que se habla acá es cuando se hace constante, digamos, esta curva, digamos, hago constante esta, hago constante esta, como lo dije anteriormente. Entonces, aquí es hacer B constante, hacer, vamos a ver, sí, aquí hacer B igual constante y aquí en este caso es hacer U igual constante, ¿verdad? Entonces, como habíamos previsto antes, pues la imagen de estas rectas que tengo acá en el abierto, pues son curvas que están sobre la superficie, sobre ese, digamos, esta curva y esta curva, ¿verdad? Y entonces este puntito tiene por imagen este puntito que está aquí, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se está hablando acá es que tengo una familia, es decir, lo que hago es, tengo esta constante, pero lo que voy llenándola con curvas de este tipo, ¿sí? Curvas de este, voy llenando toda la superficie. Entonces, la siguiente curva, cuando yo agrego una curva que tenga un diferencial, digamos, de distancia, entonces voy a obtener otra curva aquí. Y es posible llenar esta superficie con estas curvas paramétricas obtenidas haciendo constantes cada una de estas variables con las que estamos trabajando. Para todos los dibujitos. Bien. Bueno, entonces de eso es lo que voy a hablar aquí.
Entonces, si fijamos este punto, como lo acabo de decir, un punto en el abierto, que es el dibujo que acabo de hacer, el cambio de la parametrización que corresponde a un pequeño cambio en el abierto, en U, es aproximadamente esto. O sea, esto que tengo acá. Fíjense, aquí digo que un pequeño cambio, el cambio de de la parametrización corresponde a un pequeño cambio, delta de U en U, estamos diciéndolo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tengo U haciendo U constante, entonces un pequeño cambio en U, claro, aquí está ampliado, ¿no? Pero aquí tengo U igual al U sub 0 más un pequeño cambio en U, que es este. Entonces, ese cambio me genera este vector, que es el vector derivada parcial con respecto a U por el diferencial de U. Entonces, justamente el vector este va a tener un factor de escala que va a estar dado por la diferencial. Y lo mismo sucede en este caso, ¿no? En B, tomando B constante, pues un pequeño cambio en B me genera esta otra recta. Y el cambio de esa recta está dado por esta expresión, que es lo que digo acá, ¿no? Entonces, un cambio en B es aproximadamente esto. Entonces, la parte de la superficie que está contenida por las dos curvas parametrizadas que se han generado a partir de este cambio, que son estas, ¿no? Que esta recta o esta curva, esta y esta curva, es aproximadamente un paralelogramo en el plano, con lados dados por estos vectores que tengo acá. Es decir, en cálculo esto se conoce como la derivada evaluada en el punto sub 0 b sub 0, que es esto que está acá. Entonces, los lados de este paralelogramo aproximado que tengo acá, es un paralelogramo aproximado porque recuerden que aquí estamos sobre la superficie S. Entonces, esto no es un plano, es una curva. Pero estas distancias son tan pequeñas que esto es aproximadamente plano, ¿verdad? Entonces, al final estamos trabajando en el espacio euclídeo nuevamente. Entonces, el área de este paralelogramo que se ha generado acá es esta área que está acá. Como lo sabemos del curso de geometría 2, que el área de un paralelogramo es la norma del producto vectorial de esos vectores. Pero como estos son escalares, delta U y delta B son escalares, los puedo sacar por las propiedades siempre de la norma. Esto sugiere la siguiente definición. El área de la región que está sobre la superficie S, a través de la parametrización, correspondiente a la región R que está en U, es esta. El área de esta región es la integral sobre la región, sobre R, de la norma del producto vectorial de esto, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es sumando todos estos paralelogramos. Al final, la integral, como sabemos, del curso de cálculo, es una suma. Entonces, estamos sumando todas estas áreas. Todas estas áreas dadas por estos paralelogramos que se van a ir formando, ¿no? Es justamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, ya hemos definido el área, ¿no?, de una región, y esto es simple cálculo, ¿no? Estas son las herramientas que no tenía Arquímedes, ¿no?, el cálculo, lo que conocemos ahora como cálculo. Pero Arquímedes, en su método de exhaustión, pues de alguna manera intuía estas ideas. Si ustedes tienen curiosidad por el método, pues en internet buscan Arquímedes, método de exhaustión, y pueden ver cuál es el método que él utilizaba para encontrar algunos resultados que fueron exactos, ¿no?, en este caso. Se conocen ahora y son exactos. Entonces, esta definición de área puede calcularse fácilmente utilizando los coeficientes de la primera forma fundamental. Como ya sabemos, la primera forma fundamental, como ya vimos, de la parametrización está dada por esta expresión que tengo acá. Y existe esta igualdad
que es la norma de este producto vectorial, es igual a la raíz cuadrada de G menos F cuadrado. Es decir, de esta expresión en términos de los coeficientes de la primera forma fundamental. Entonces, como ven, la primera forma fundamental, y en general lo digo, para lo que nos va a servir o para lo que nos sirve la primera forma fundamental es para poder hacer medidas de longitudes, ángulos y áreas sobre una superficie cualquiera. Entonces ya no solamente podemos hacer medidas de longitudes, medidas de ángulos y de superficie sobre el plano, que es lo que hemos venido haciendo en los cursos de geometría elemental, ¿no? Ya lo podemos hacer sobre una superficie cualquiera. Y la primera forma fundamental nos va a servir para eso. En este caso, puedo hacerlo sobre un hiperboloide, sobre una esfera, etc. Bueno, entonces la demostración de esta proposición es muy sencilla. Solamente hay que utilizar esta identidad vectorial, que se conoce de los cursos de geometría elemental, y bueno, y usar la definición que acabo de dar de los coeficientes de la primera forma fundamental. Entonces, si usamos esta proposición, vemos que la norma al cuadrado de este producto vectorial, bueno, que la norma se puede definir como la norma de un... vamos a ver. Estaba para anotar aquí. La norma de un vector se puede definir como la raíz cuadrada del producto interior del vector por el mismo, ¿verdad? Esto también lo conocemos de los cursos de álgebra lineal, ¿no? Incluso de los cursos de geometría elemental. Esto justamente nos dice que la norma al cuadrado de este vector es su producto interior. Por así. ¿Qué es esto que está acá? ¿No? Es exactamente esto que tenemos acá. Entonces, y si usamos esta propiedad, pues nos va a dar esta expresión que tengo acá. Es A por C, es decir, sería este por este, interior, por este, ¿no? Interior, el producto interior de este vector por este vector, multiplicado por el producto interior de este vector con este vector, que es lo que tengo acá, menos el producto interior de los, en este caso sería de A por C y B por D, que sería A por C y B por D. Esto. Sí, creo que está bien, ¿no? No, pues está equivocado. Este sería el producto interior de A por D por C, B por C. Es este producto interior, creo que esto está equivocado. Y nos da esto, ¿no? Como estos son iguales, este sería el sigma, la derivada parcial de sigma con respecto a U por la derivada parcial de sigma, producto interior con la derivada parcial de sigma con respecto a B, y estos quedan iguales porque este producto es conmutativo, ¿no? Entonces nos queda F cuadrado. Ok. Bueno. Entonces, esa identidad es elemental, ¿no? Es sencilla de ver. La siguiente definición, aquí definimos un mapeo equiareal, ¿no? Entonces, si tengo dos superficies, este diffeomorfismo local entre estas dos superficies es llamado mapeo equiareal o llamado equiareal si lleva cualquier región de S1 a una región de la misma área de S2. Ese es el mapeo equiareal. Esa es la definición. Entonces, para decir que una función o un mapeo como este es un diffeomorfismo, pues lo que hay que probar es esto, ¿no? O para decir que esto es un mapeo equiareal, hay que probar que es un diffeomorfismo local. Bien, entonces el siguiente teorema es un resultado ya de la geometría diferencial.
nos dice que un diffeomorfismo local que va de una superficie a otra es equiareal, si es solamente sí, para cualquier parametrización de esta superficie o en esta superficie, las primeras formas fundamentales, estas de sigma en S1 y en la composición a través del mapeo con la parametrización en S2, satisfacen esto, que las primeras formas fundamentales pues, son iguales. ¿Sí? Esta es una cosa muy parecida a la condición que hemos dado o que damos en el curso de geometría diferencial para las isometrías. ¿No? Si se recuerda un poco, pues en el caso de las isometrías lo que debe suceder es que los coeficientes de la primera forma fundamental 1 a 1 sean iguales. Esta condición es mucho más extendida, ¿no? Porque lo que pide es que estas expresiones sean iguales. Estas expresiones que están acá. Sí. Entonces, ahora vamos a ver, una vez hemos hablado de este diffeomorfismo local y de la condición que se debe cumplir para que sea equiareal, vamos a hablar del teorema de Arquímedes, que es lo que nos ocupa en este caso. Bueno, entonces, para hablar del teorema de Arquímedes, consideremos la esfera unitaria, que generalmente se le conoce como S2, y el cilindro unitario, este que tenemos acá. En este caso, pues podemos ver que como la esfera tiene radio 1 y el cilindro también, la esfera va a estar contenida en el cilindro y se tocan en el círculo este. O sea, es una cosa más, bueno, está aquí, es esto. Solo que, sí, bueno, es esto. Tengo la esfera unitaria y el cilindro unitario. El cilindro, como sabemos, pues en Z es infinito, ¿no? Pero lo que nos interesa es que se tocan en esta curva que está acá. Esta. Y esta curva que acabo de poner ahí es esta de la que se está hablando aquí. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Esta circunferencia es esta. Que es donde son tangentes el cilindro con S2. Esto. Entonces, para cada punto P de la esfera, distinto de los polos, vamos a quitar los polos, existe una única recta paralela al plano XY que pasa por P y el eje Z. Si estoy hablando de esta. Estoy hablando de este punto que está acá. Para cada punto P que está sobre la esfera, pues aquí decimos que existe una única recta paralela al plano XY o perpendicular al eje Z, como queramos, y que pasa por P. Esta recta corta el cilindro en dos puntos. Uno de ellos es el punto Q. Vamos a considerar en este caso el punto Q como el más cercano de P para evitar ambigüedades. Aquí tendríamos, digamos, otro punto que le puedo llamar Q', por acá, perdón, P', y por acá pues tendríamos un punto Q', que también cortaría el cilindro por esta recta. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de este. Bueno. Entonces llamamos F al mapeo que va de la esfera, sin los polos, recuerden que lo hemos quitado los polos, al cilindro que lleva al punto P, al punto Q. Y lo que vamos a hacer es intentar encontrar una fórmula para este mapeo, ¿verdad? Entonces llamamos al punto P, le damos coordenadas X, Y, Z minúsculas, y al punto Q, X, Y, Z mayúsculas. Como este vector, el vector PQ que tengo acá, este vectorcito que está acá, este va a ser paralelo al plano XY, o sea, que hay un plano que pasa por el centro, digamos, o donde hemos centrado esta esfera. Entonces,
este vector, la norma de este vector, el vector PQ es paralelo al plano XY. Bueno, este vector no es recta, ¿no? Estoy hablando del vector PQ, entonces, y sin la norma, es el vector del que estoy hablando. Aquí disculpen que falta una L. Es paralelo al plano XY. Entonces tomamos Z igual Z, porque el Z va a ser el mismo, tanto para el punto P como para el punto Q, porque se trata de una recta que es paralela al plano XY, es decir, Z es constante. El punto XY, pues, como este es son colineales, va a ser un múltiplo de este, ¿no? Los puntos que están sobre P, o los que puedo tomar sobre Q, perdón, van a ser múltiplos del punto Q. Entonces estamos interesados en encontrar este escalar para escribir los elementos de P o de Q en términos uno del otro, ¿no? Entonces estamos interesados en encontrar ese escalar. Como este punto está en el cilindro, se satisface esta condición, ¿no? Esta. Y de lo anterior, de esto, como X mayúscula es lambda veces X minúscula y Y mayúscula es lambda veces Y minúscula, entonces puedo sustituir aquí y sacar factor común lambda porque es el mismo en ambos. Entonces, si despejamos, lambda va a ser igual a 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado, que es esta expresión que tengo acá. Entonces hemos encontrado lambda en términos de los puntos X, Y, Z que están sobre la esfera, ¿no? Son los puntos de coordenadas de P. Entonces hemos encontrado lambda en términos de los puntos de la esfera. Entonces, si tomamos el signo más, porque solo vamos a considerar un caso, ¿no?, en donde donde Q está más cerca de P, obtenemos el punto Q, ¿verdad?, que es este. Entonces, la transformación del punto P en el punto Q va a ser esta que tengo acá, en términos de los elementos del punto P. Entonces ya hemos definido un mapeo, este mapeo que me lleva los puntos de la esfera hacia los puntos del cilindro. ¿Cuál es? Pues este que hemos definido acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es probar este teorema, probar que F es un difeomorfismo. Este F que está acá es un difeomorfismo equiareal. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta otra expresión que teníamos acá, ¿no? Es un difeomorfismo equiareal si solamente así se cumplen estas condiciones. Entonces, la prueba es un poco engorrosa, pero no es difícil, ¿no? Lo que hacemos es tomar un atlas para la superficie que hemos definido. En este caso, estas dos son las superficies que hemos definido, tanto la esfera como el cilindro. Es la esfera menos los polos, y esta es la parametrización en coordenadas esféricas, ¿no? Esta parametrización es conocida y se definen estos abiertos, ¿no?, estos dos abiertos que tengo acá. Entonces, la imagen de esta parametrización con el mapeo F es este punto. Eso es sencillo de ver, ¿no? Simplemente se trata de esto es X, esto es Y, esto es Z. Son puntos que están sobre la esfera, estos que están acá. Entonces lo que debo hacer es transformarlos en sigma 2 con esta expresión que encontramos acá. Si sustituyen X, que en este caso es coseno de teta, coseno de phi, en esta expresión, y lo dividen entre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado a un medio, igual a este, entonces vamos a obtener esta expresión que tengo acá, coseno de phi, seno de phi, seno de teta, ¿no? Esto es sencillo de verificar. Y que son las coordenadas del cilindro en este caso. Aquí estoy en el cilindro a través de este mapeo. Entonces, es fácil verificar que este es un atlas para el cilindro.
esta superficie S2 que llamo aquí es lo que son las partes del cilindro entre los planos Z1 y Z2 y Z-1. Con dos cartas se ha definido esto. Entonces, estos definidos en los mismos conjuntos abiertos. Entonces, también es fácil verificar que los coeficientes de la primera forma fundamental de la esfera son estos. Lo que se debe hacer es lo que he dicho antes, ¿no? Como tengo esta parametrización, derivo esta parcialmente con respecto a teta, derivo parcialmente con respecto a phi. Bueno, esta phi debería ser esta misma que está acá. Hay un error de notación. Y obtengo que hago sus productos interiores y obtengo esta expresión, ¿no? Y para sigma 2 obtenemos que la derivada parcial con respecto a teta de sigma 2 es este vector y con respecto a phi es este. Entonces, al calcular los coeficientes de la primera forma fundamental para sigma 2, obtenemos que son esos dos igual al coseno cuadrado teta, F2 es 0 y G2 es 1. Entonces, si ven, al hacer EG menos F cuadrado, obtengo coseno cuadrado. E sub 2 por G sub 2, obtengo de nuevo coseno cuadrado, menos F sub 2 cuadrado, que es 0. Entonces se cumple esta condición que habíamos demostrado en la proposición anterior, ¿no? Entonces, aquí hay que notar que F simplemente corresponde a la identidad, ¿no? O sea, voy de este punto a este punto, en términos de las parametrizaciones de la esfera unitaria y del cilindro respectivamente. Esto prueba que F es un difeomorfismo, que es lo que nos pedían demostrar. Entonces ya demostramos que, así como hemos definido estas cosas, este es un difeomorfismo equiareal, que ese es justamente es el teorema de Arquímedes, ¿no? ¿Sí? Es justamente el teorema de Arquímedes. Ustedes ven lo que dije al inicio. Quiero ver, estaba por... necesito la figura del inicio. Esta. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente diciendo que esta área, pues si yo dibujo o meto, digamos, esta esfera dentro del cilindro, entonces toda el área de esta esfera se puede pegar sobre el cilindro. O sea, son equiareales. Eso es lo que acabamos de demostrar. Eso es lo que acabamos de demostrar. Bueno, ¿qué es el teorema de Arquímedes? Eso es lo que probó Arquímedes sin estos métodos, sin usar el cálculo diferencial y mucho menos la geometría diferencial. Y ahora, para finalizar esta presentación, quiero mostrarles una aplicación muy hermosa para mí de este teorema, ¿no? El teorema de Arquímedes. Y la aplicación es este teorema: el área de un triángulo esférico en una esfera unitaria S2 con ángulos interiores alfa, beta y gamma es esta: alfa más beta más gamma menos pi. Vamos a demostrar que esta es el área de un triángulo esférico. Es decir, esto es hacer geometría esférica. Bueno, en primer lugar, vamos a usar el teorema de Arquímedes para calcular el área de esta región que tenemos acá, que podemos llamarle una luna. Es decir, es el área encerrada entre dos círculos máximos de una esfera. Y los círculos máximos en una esfera, pues los encontramos cortando por planos que pasen por los polos, por ejemplo, o que sean antipodales, los puntos por donde corta el plano. Y ahí encontramos círculos máximos. En el curso de geometría diferencial se demuestra que los círculos máximos son las geodésicas de la esfera. Eso lo demostramos en el curso de geometría diferencial. Entonces, vamos a suponer que estos círculos, como dije, se intersectan en los polos, lo cual se puede usar o se puede lograr usando una rotación de S2. Y como sabemos,
como las rotaciones es una isometría, pues las isometrías mantienen las medidas, ¿no? Mantienen las áreas, mantienen las longitudes, etc. Entonces, no perdamos la idea de que esto es lo que estamos haciendo. Y el ángulo que forman estos dos planos es un ángulo teta, por ejemplo. Este ángulo teta pues es de la geometría euclidiana, ¿no? De la euclidiana en el espacio. Entonces, si teta es el ángulo entre ellos, hoy vamos a hacer la imagen de la luna bajo el mapeo F que hemos definido antes, ¿no? Y esa imagen va a ser un rectángulo curvo de ancho teta y de alto 2. O sea, aquí, no sé si tengo, así aquí está. Es esta, ¿no? Si yo proyecto esta luna sobre el cilindro, entonces esta distancia, esta es una especie de rectángulo. Como es de esfera unitaria, entonces el diámetro vale 2, entonces sería esta altura. Y este ángulo que forman los planos con que se define la luna que está acá, pues tiene un ángulo teta. Entonces esa va a ser esta distancia que tengo acá. Entonces si aplicamos ahora la isometría que desenvuelve el cilindro en el plano, como lo hemos dicho antes, ¿no? Este rectángulo curvo se convierte en un rectángulo que va a ser un rectángulo euclídeo, ¿no? Los rectángulos que conocemos, los que tienen sus ángulos de 90 grados y están formados por lados que son segmentos de recta. Y de acuerdo al teorema de Arquímedes, que acabamos de demostrar, esta luna tiene la misma área que el rectángulo curvo que se proyecta sobre el cilindro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el área de este rectángulo? Va a ser base, que mide teta, perdón, por altura, que mide 2. Entonces va a ser 2 teta. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a notar que esto da de manera correcta toda el área de la esfera, la cual es 4pi. Y eso lo habíamos dicho, ¿no? Al inicio de esta plática habíamos dicho que en efecto el área de la esfera es 4pi por el radio al cuadrado, pero como en este caso el radio es 1, es 4pi, que va a ser justamente el área del área lateral del cilindro, es decir, el área del cilindro pero sin las tapaderas. Ahora vamos a definir los puntos A, B y C, que son los vértices de un triángulo, de modo que alfa es el ángulo en el vértice A, beta en el vértice B y gamma en el vértice C. Entonces, los tres círculos máximos de donde los lados del triángulo son arcos, divide a ese 2 en 8 triángulos, como está aquí, ¿no? Entonces tengo este círculo máximo y este círculo máximo. Con ellos he definido este triángulo que está acá, que es el triángulo esférico. A este ángulo que está acá le hemos llamado alfa. Otro color. A este ángulo que está acá, perdón, le hemos llamado alfa. A este le hemos llamado beta. Y a este le hemos llamado gamma. Según esto. Según esto que está acá. A, B y C son los vértices del triángulo, de modo que esto, ¿no? Alfa es el ángulo en A, beta el B, etc. Y esos tres círculos máximos con los que se define este triángulo que está acá, pues me definen otros triángulos, ¿no? que no estoy interesado por el momento porque lo que quiero es calcular el área de este. Pero se definen estos otros triángulos. Vean, está este triángulo, que es el triángulo ABC. Está el triángulo ABC', que es este triángulo. Voy a tratar de dibujarlo. Tiene este lado, tiene este lado y tiene este lado. Entonces aquí hay otro triángulo, ¿no? Entonces este es un triángulo, este es otro triángulo
Por aquí está otro triángulo, es este, que es este mismo. Este es otro triángulo. Este es otro triángulo. Este es otro triángulo. Este es otro. Y el que está atrás de este, que es este, es el octavo triángulo. De lo que me está hablando en esta diapositiva. 8 triángulos que se definen en la esfera al trazar 3 círculos máximos. Estos 8 triángulos que están acá. Bueno, entonces lo que queremos es calcular el área de este triángulo y probar que el área de este triángulo pues es, perdón, ¿dónde estaba el problema? Aquí. Probar que el área de este triángulo es alfa más beta más gamma menos pi. Eso. Bueno, entonces notemos que los triángulos ABC y A'BC juntos forman una luna con ángulo alfa. El ABC con el ABC' forman esta luna. Vean, estos puntos C y C' son puntos antipodales. Es decir, aquí pasa un plano y aquí pasa un plano, tal como lo habíamos visto la luna que se definió antes. Entonces, bueno, y hay varias lunas, ¿no? Está, por ejemplo, el triángulo ABC con el BCA' forma esta luna que tenemos acá. Esta. Y esta luna que tenemos acá tiene ángulo alfa. Aquí va a haber otra luna que tiene ángulo gamma y aquí va a haber otra luna que tiene ángulo beta. Y este ángulo que está acá es el mismo beta que está acá. Igual que este ángulo alfa que está acá es el mismo ángulo alfa que está acá. Entonces, por esas razones tengo que el área del triángulo ABC más el A'BC, el ABC más el A'BC, por lo que hemos visto antes, es 2 por el ángulo, 2 por alfa sería en este caso. Eso lo demostramos acá, ¿no? Decimos esta expresión. Era 2 por, en este caso era 2 por teta, ¿no? Lo hicimos acá. Lo argumentamos aquí. El ángulo de esa luna era 2 teta. Entonces el área de esa luna que se proyecta sobre el cilindro era 2 teta. Entonces el área de esta luna que yo voy a poder proyectar sobre el cilindro que tiene este ángulo alfa va a ser 2 alfa. Y la de esta otra luna que va a estar acá, con esta otra luna que va a estar acá, pues su ángulo va a ser 2 beta. Y la de esta otra, pues su ángulo va a ser 2 gamma. Que son estas expresiones que tengo acá. Son las áreas de esos triángulos que tengo acá. Si sumamos estas igualdades y los escribo convenientemente, ¿no? Tengo que 3 veces el área del ABC más el área de A'BC más el área de AB' más el área de ABC', pues me van a dar 2 alfa más 2 beta más 2 gamma, que es esto que está acá. Ahora yo voy a juntar estos tres, vean, convenientemente el área del ABC más el A'BC más el AB'C más el ABC'. Vamos a ver por qué. Porque estos triángulos ABC, AB', ABC' y ABC' forman la semisfera. Vean el triángulo ABC, que es este, AB'C', que es este, BA'C', que es este, y el BCA' forman esta semisfera. ¿Qué es esto que estoy diciendo acá? Y el área de la semisfera, pues es la mitad del área de la esfera, que hemos dicho que es 4pi. Entonces el área de la semisfera es 2pi. Entonces, como el mapeo que hemos definido lleva cada punto de la esfera a su antípoda, que se define a partir de planos que cortan en los polos, digamos, un polo que se puede conseguir haciendo una isometría, ¿no? Y por lo tanto son equiareal. Entonces tenemos que el área del triángulo A'BC es igual al área del triángulo AB'C.
el área del A'BC, que es este, ¿no? A'BC, es igual al área del ABC'. A, B'C'. Es decir, esta área, este triángulo, es igual a esta. Igual va a pasar esta, va a ser igual a esta, y esta va a ser igual a esta. Entonces, estas áreas son iguales. Eso significa que si sumo el área del ABC más el A'C más el A'BC más este, que ya sabemos que es 2pi por esta expresión que tenemos acá, entonces tendría que 2 veces, si sumo a esto, sumo 2 veces el área del ABC utilizando esta expresión que tengo aquí, lo que he conseguido es decir que esta área vale 2pi, la suma de estas 4 áreas valen 2pi. Entonces estoy sumando 2 ABC a ambos lados. 2 ABC. Para lograr establecer esta igualdad que tengo acá. Entonces tengo que 2 veces ABC más esta área que vale 2pi va a ser 2 alfa más 2 beta más 2 gamma. Va a ser igual a eso, ¿no? 2 alfa más 2 beta más 2 gamma, que es esto que tengo acá. Entonces, básicamente lo que he hecho es en esta expresión sustituir esto que vale 2pi. Y esto, ¿no? Me da esto. Entonces, si divido todo por 2 y paso pi a restar, tengo que el área del ABC es alfa más beta más gamma menos pi. Que es lo que me pedían demostrar. Ahora vean que el área está definida positiva, ¿no? Este es... a ver, aquí. El área ABC, el triángulo ABC, está definido positivo. Entonces, eso significa que este alfa más beta más gamma menos pi es mayor que 0. Y eso significa que la suma de los ángulos interiores de un triángulo esférico es mayor que pi. Que no es lo mismo que en el caso de la geometría euclidiana. De la geometría euclidiana toda la vida hemos sabido que la suma de los ángulos interiores es pi, 180. Entonces aquí hemos demostrado que es mayor que pi. Justamente eso hace a esta geometría sobre la esfera una de las geometrías no euclídeas, porque no se cumple el quinto postulado. En los cursos de geometría elemental, les insisto en que el decir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a pi o igual a 180 es equivalente al quinto postulado. Esto es equivalente a decir que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una paralela. Bueno, voy a quitar esto. Y esto. Esta es la bibliografía que he usado. Esta aplicación está en este libro. Muy bonita, por cierto. Y me he auxiliado de Ocarmo y de Palmas. El Ocarmo es el clásico de geometría diferencial sobre superficies, sobre curvas de superficies. Y me lo regaló el profesor Oscar Palmas cuando vino a dar una conferencia. Muy bonito también. Si alguien quiere alguno de estos libros, pues los tengo en digital. Les agradezco mucho su atención. Excelente.